Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy muy bien, estoy muy feliz porque he tenido muy buenas sensaciones. El Barça ha jugado contra el Milan en el trofeo Joan Gamper y bueno, ganó 2-0. Es verdad que no han habido muchos goles, pero me ha gustado mucho ver esta presentación del equipo. Donde hemos visto a las jugadoras nuevas, hemos visto a las canteranas, he visto un estilo de juego distinto o al menos renovado. Así que bueno, vamos a entrar directos al grano, ¿no? Para empezar, fue la presentación de las jugadoras y estuvo muy bien el hecho de pues, que salieran con las banderas y que todas las jugadoras estuvieran contentas. Hubo un poco de polémica, al menos por Twitter o por X, o eso se leyó, respecto a algunos dorsales, porque efectivamente han habido cambios de dorsales, que os los voy a dejar por aquí, todos puestos, al menos todos los cambios. El principal cambio y el que más controversia ha traído ha sido el de Claudia Pina, que ha cambiado su Claudia Pina 6 por un Claudia Pina 9. Y diréis, pero Andrea, si solo ha sido girar el número, ¿no? No, o sea, la gente ha tenido controversias porque es verdad que Eva Payor es la 9 de este equipo, va a marcar muchos goles y en cuanto al marketing, realmente pues vende más un Eva Payor 9 que un Claudia Pina 9 y más un Eva Payor 9 que un Eva Payor 17, que es el dorsal que tiene. Gente, yo quitándome de encima la polémica rápido, para mí no es nada polémico. Siento que el Barça ya de por sí vende muchas camisetas y no tiene por qué ser los números. Yo creo que se vendría la camiseta de Alexia si tuviera un número distinto, porque es Alexia, no es el número. Igual con Aitana que con Mapi y con otras jugadoras. Es verdad que queda más bonito, más vistoso un Eva Payor 9 porque es la 9 del equipo, probablemente sí. También es verdad que Claudia Pina tiene derecho a recoger el 9 de Mariona teniendo más, digamos, veteranía en el equipo que Eva Bayor. Pues sí, yo también lo pienso. Y igual te puede sorprender y quizás no es Payor la que más camisetas vende, aunque pinta que va a ser así porque va a ser la que más goles marcará y marcará muchos. Quitándonos de encima todo esto y ya la presentación y todo, que lo disfrutamos y yo creo que los que estuvisteis en el Gamper, en el Johan Cruyff, lo disfrutasteis mucho más. Vamos con el 11, vamos a entrar en materia, en análisis futbolístico, que es lo que más nos interesa, yo creo. El 11 fue un 11 bastante distinto, un 11 que no incorporaba jugadoras habituales, o al menos a las que generalmente pues suelen jugar, ¿no? Te dejas a Alexia en el banquillo, a Aitana, Patri, a Vicky, y bueno, introduces a las jugadoras que no solían jugar o que suelen estar en temporada en el banquillo. Me gustó mucho ver a los nuevos fichajes, me gustó mucho ver a Mapi de central junto con Jana en el lateral. Y me gustó mucho, sobre todo, Schertenleib. Creo que es una de las sorpresas. La canterana que fichamos este verano para el Barça B y que ponía ya en su anuncio de fichaje que iba a entrar en dinámica con el primer equipo. Creo que dejó muy buenas sensaciones. Creo que ese centro del campo con Keira, Schertenleib y Alba Caño en este partido no se notó la falta de APA, de Aitana, Patri y Alexia, y creo que dejó muy buenas sensaciones y que el único problema que puede tener Schertenleib en este equipo es que tiene a muchas jugadoras por delante. Porque tienes a Alexia, Aitana, Patria, Keira, incluso a Engen si la vas a poner en el centro del campo, tienes a Vicky, tienes a Pina si la pones en el centro del campo. Hay muchísimas opciones en el centro del campo, Alba Caño también, por supuesto, y muchas jugadoras por delante de ti. Pero bueno, quiero verla con más minutos, me dejó muy buenas sensaciones, igual que Alba Caño, una jugadora que yo en el B había pensado más como una centrocampista más fija en su posición de centrocampista y sin embargo tuvo un montón de movilidad, sobre todo hacia arriba. Digamos que las dos canteranas, fue un centro del campo con mucha más movilidad. Era Keira la única que se establecía centrada en el medio y que daba ese orden. Y bueno,
creo que esto es una cosa distinta a lo que hacía Jonathan Giraldez y ya iré como introduciendo más cosas distintas, pero este cambio de Pere Romeu creo que le va a venir muy bien al FC Barcelona. Dejando de lado esto, también sorprendió un poco al Jana lateral derecho. Creo que Jana estaba dando unos muy buenos pasos de central. Nos gustan mucho sus cualidades realmente y sabíamos que podía dar más. La habíamos visto ya de lateral con Jonathan Giraldez, pero creo que tampoco tuvo los minutos suficientes ni los mejores minutos o de la mejor forma acompañada. Y creo que vimos a una Jana muy participativa en el ataque, algo que no habíamos podido observar. Una Jana que dio los inicios de jugadas, algo que era lo que hacía antes Mapi León. Y me gustó mucho que tuviéramos esa salida del balón lateralizado por banda de Hansen, que no solíamos tenerlo normalmente, a menos que estuviera Torrejón y que se entendía muy bien con Hansen, pero a nivel físico no le llegaba a rendir al nivel que rinde Hansen, que Hansen por supuesto está a otro nivel. Ni falta que hace decir lo bien que lo hizo, ni falta que hace decir que todos los centros fueron de ella, que todos los desbordes fueron de ella, y ni falta hace decir que por fin tenemos una delantera que va a aprovechar los centros de Hansen. Creo que es una de las mejores noticias. Eva Payor va a rematar la mayor cantidad de centros posibles que Hansen le meta. De hecho, el 1-0 es de un centro, o sea, de una jugada que empieza con Jana, se la pasa a Hansen, Hansen desborda y le mete un centro con rosquita a Eva Payor, que remata de cabeza estupendamente. Y creo que tiene mucho que dar Eva Payor, tiene mucho que dar, la veo con muchas ganas, la veo con incluso esta picardía, esta picaresca de la delantera que busca el gol, y no es solo que lo busca, sino que quiere hacerlo bonito. Y este juego bonito encaja muchísimo con el FC Barcelona. Intentó hacer una chilena incluso, que no le salió por un pelo realmente. Y yo creo que lo va a intentar muchísimas veces más. Otra cosa distinta que vimos es a Esme Brooks en el lateral. Y creo que también es una de las cosas distintas a lo que hacía Jonathan Giraldez, porque en cuanto a nuestros extremos confiábamos mucho en Rolfo, en Ona y en sus piernas, ¿no? En su pierna natural. Y es verdad que Esme Brooks no tiene la pierna natural en la izquierda y por eso tendía más a meterse por el interior. Creo que al principio yo, cuando vi el juego, me descuadraba un poco todo esto y veía como que estaban descolocadas y que Esme muchas veces incluso no se ubicaba o perdía balones que antes no solía perder. Pero me gustó mucho porque fue para mí de menos a más en el partido y dio una profundidad que no habíamos encontrado en otras ocasiones, o incluso con Rolfo no la tenemos. Y luego el trabajo que tenía antes Mariona de hacer esa compañía y de no dejar la banda izquierda sola cuando se metían todas por dentro, pues esta vez lo hizo Claudia Pina y no lo hizo nada mal. Desde aquí un saludo a la gente que decía que Claudia Pina debería salir del FC Barcelona porque no tenía el físico, porque no tenía las cualidades suficientes y porque había un exceso de jugadoras en su posición. Un saludo, ¿eh? Creo que nos siguen faltando un par de piezas por encajar porque seguimos sin tener demasiado gol. Creo que todo esto pues rodando y marcando más goles y encajando todas las piezas van a llegar, pero se tuvieron muchas ocasiones que fueron al palo, se tuvieron muchas ocasiones que no llegaron a nada. Y bueno, creo que esto es lo que hay que solucionar. Entraron luego Alexia, Aitana, Patri, Ona y todas las canteranas. Una de las cosas que más me gustó del Gamper es poder descubrir a jugadoras de la cantera que no habíamos descubierto, que ellas incluso tuvieran la oportunidad de poder disfrutar de un partido en el Johan. El gol ese de Celia Segura que nos robaron porque no fue en fuera de juego y las árbitras así lo decidieron. Kika Nazaret también me gustó un montón. Creo que necesita todavía
un poco más de rapidez, de explosividad. Me gustó mucho la visión de juego que tiene, el cómo se gira, las paredes que hace con las compañeras sin apenas haber tenido tiempo de entrenar y calibrar con ellas. Y me gustó mucho también la reacción que tuvo al golazo de Alexia, porque fue un golazo de Alexia. Kika Nazaret, que no estaba acostumbrada a esto, que dijo en las declaraciones que jugar contra ellas fue increíble, pero que jugar con ellas es mucho mejor todavía, y que no estaba acostumbrada a este tipo de goles, y le decía a Marta Torrejón entre risas que si esto era normal, y Marta Torrejón le dijo, bueno, pues igual te tendrás que acostumbrar, porque a veces pasan estas cosas que pasan, ¿no? En el Johan. Y nada, bueno, os dejo por aquí también, os dejaré el golazo de Alexia porque creo que es fantástico, porque creo que está en plena forma, porque creo que ha vuelto esa Alexia que se atreve, esa Alexia a la que ya no tiene miedo, esa Alexia totalmente recuperada de la lesión, esa Alexia que si le das esto despacio te da todo esto. Por cierto, no me quiero olvidar de la lesión de Irene Paredes. Hay varias jugadoras lesionadas que no estuvieron convocadas, entre ellas Rolfo, Cata, Irene Paredes, y no sé si me dejaré algunas, pero os dejaré aquí el tweet. Y bueno, Roebuck, que bueno, todavía pues necesita más rodaje con el equipo. Lesión de Irene Paredes, gente, que parece que va para un mes. El Barça ha comunicado 3 o 4 semanas, pero sabemos que generalmente suele ser un mes, y la posterior incorporación poco a poco. Yo estoy muy cabreada con este tema porque seguimos con las lesiones con la selección, seguimos con las lesiones que no se nos comunican, seguimos con las lesiones que no son molestias y que cuando llegan al club, ¡pum! ¡Oh, sorpresa! De repente una jugadora está súper lesionada y tiene para un mes de lesión. Cansa esto, gente, me molesta. Es verdad que han habido cambios en la selección, no te diría que mejoras, pero han habido cambios, pero esto no ha cambiado, estas comunicaciones no han cambiado. Y luego el club se encuentra con un problemón, y menos mal que el Barça tiene efectivos como para poder suplir a la central, pero me parece reprochable en cuanto a la comunicación de la federación, sinceramente. Y bueno, ahora os preguntáis, pues, ¿cuáles son los próximos partidos del Barça, no? Os habéis quedado con ganas de ver más, yo también. Así que van a hacer una gira por Estados Unidos y va a ser el próximo partido el 27 de agosto a las 7, hora local, contra el Bay FC en el PayPal Park en San José, en California. Y luego, 3 días más tarde, el 30 de agosto, que jugarán contra el Dallas Trinity en el Cotton Wall Stadium de Dallas, en Texas. Les va a venir muy bien, hablaremos sobre las convocadas para este viaje, hablaremos, por supuesto, sobre estos partidos que van a hacer. Y nada, os espero próximamente pues para hablar de estos partidos, de esta gira estadounidense, ¿no? Esta gira por las Américas. Y quiero que me dejéis en comentarios cuál ha sido la MVP para vosotros de este trofeo Joan Gamper, o cuál ha sido la jugadora que más os ha gustado. Yo la tengo clara, para mí la MVP ha sido Eva Payor, sin duda alguna, y me quedo con la explosión de Shertenleif, de Sydney Shertenleif, que me parece una jugadoraza y que tiene 17 añitos, gente, y pinta muy, pero que muy bien. Espero que os haya gustado, dadle al like, suscribíos y os espero pronto. ¡Chao!